Semana que cerró con mayoría de caídas en los mercados financieros. En lo que respecta a lo propio, no hubo grandes noticias nuevas. Solo, y si buscamos remarcar lo más positivo de las últimas ruedas, debemos apuntar a ciertas declaraciones amigables de Fernández respecto a la deuda. Puntualmente, el candidato a presidente, que tiene altas chances de asumir el 10 de diciembre, mencionó que existirá una negociación seria y sensata con los acreedores y evaluó que no va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay. Esto último implicaría una extensión de los plazos de vencimiento de la deuda, pero sin quita de capital y o interés. Esto permitió una recuperación puntual de los bonos el viernes de entre 1 y 3%. No obstante, el balance de la semana terminó siendo negativo, con caídas acumuladas de hasta el 3.5% en líneas generales. Las paridades cerraron así la semana en niveles de entre 42 y 45% en promedio, zona última que seguiría anticipando una reestructuración esperada bastante más dura que un reperfilamiento a la uruguaya. De hecho, la probabilidad implícita en el CDS a 5 años de un default se mantiene arriba del 95%. Recomendamos acá ver los últimos informes enviados. Los negocios, en tanto, se mantienen bajos. Si tomamos como referencia los volúmenes operados en BIMA, estos se ubicaron en la semana en unos 47.500 millones diarios de pesos, por arriba igualmente de la semana previa de unos 37.500 millones de pesos. La misma tendencia semanal y diaria se respetó en los bonos en pesos con diferentes ajustes. Incluso la caída promedio en las últimas 5 ruedas fue levemente mayor en los indexados por SER. Las acciones también cayeron en líneas generales. El S&P Merval cerró en 28.795 puntos, con una caída mayor al 4.2% en la semana. Las mayores bajas dentro de las líderes estuvieron centradas en Central Puerto, que acumuló un rojo de cerca del 16%, Edenor con un 14.1% abajo y Telecom del 11.6% negativo. Para tener como referencia, el índice líder recuperó desde los mínimos intradiarios de agosto cerca del 28% y se ubica puntualmente a un 10% de los máximos de mediados de mes, en niveles de 31.500 puntos. Fue un dato que la corrección de principios de la semana haya respetado por ahora la zona de 21.000 o 28.000 como piso. La volatilidad a 10 días de este mercado, como señal, cayó fuerte al ubicarse en niveles promedio del 37%, nivel que compara contra más de 110% en el último mes. En tanto, los volúmenes operados promedio diario también se mantienen bajos. En dólares, el índice cerró la semana cerca de los 500 puntos, reflejando también una recuperación desde los mínimos de 400 puntos que llegó a mostrar a principios de mes. Por otro lado, vamos a las variables del mercado cambiario. El tipo de cambio mayorista cerró en 57,32 pesos, unos cerca de 70 centavos arriba del viernes pasado, o una suba promedio diaria de unos 15 centavos. La presión sobre el tipo de cambio fue constante y volvió a necesitar de bancos oficiales y el Banco Central para alimentar la oferta. Respecto a la brecha del tipo de cambio oficial con el que surge de las operaciones de bonos en el mercado, debemos mencionar claramente una tendencia bajista. Esta se redujo a la mitad en la semana, tanto para el contado con liquidación como el MEP, cerrando en niveles del 10% y 7% respectivamente, reduciendo incluso el diferencial entre ambas referencias a la zona debajo de 3 puntos porcentuales. Si lo que analizamos es el mercado de futuros de ROFEX, la tendencia en las tasas implícitas de devaluación fue a la baja prácticamente en toda la curva, mientras que si tomamos como referencia el dólar a diciembre, este subió casi un peso en la semana, cerrando en 71,32 pesos. En cuanto a las tasas de interés, podemos tomar como referencia el comportamiento de la LELIQ. Esta continuó cayendo, ubicándose el viernes en un promedio de 79,2% anual, por arriba de los niveles previos a las PASO de 64%, pero entre 5 y 6 puntos porcentuales debajo de los máximos de la primera quincena de septiembre. En la semana, el Banco Central volvió a contraer, a diferencia de la semana previa donde se había expandido. Aunque, siendo sinceros, fue una contracción mínima con un promedio diario de unos 1.000 millones de pesos. El diferencial entre la tasa de LELIQ y las
tasas pasivas que pagan los bancos, tomando como referencia la Badlar bancos privados, se ubica en torno a 22 puntos porcentuales, manteniéndose así muy arriba del promedio de 10 puntos de spread que se llegaba a observar antes de las PASO. Otro dato no menor en la coyuntura local tiene que ver con el monitoreo diario de los dólares. Las reservas terminaron la semana cayendo por debajo de los 49.000 millones, con lo que la semana volvió a mostrar que la caída se ha desacelerado respecto a las primeras semanas tras las primarias, pero no se ha frenado. También se mantiene la caída en los depósitos en dólares y en los préstamos en esa moneda, números que venimos siguiendo día a día en cada informe. Terminando el plano local, vamos a las noticias más relevantes de la semana. Hablamos al principio de las señales que dio Fernández respecto al posible tratamiento de la deuda si llega al gobierno, aunque entendemos que la credibilidad de sus comentarios, al menos por ahora, son dudosas. Habría que esperar acá una propuesta concreta de reestructuración que igualmente entendemos tendría que llegar a verse, en el mejor de los casos, una vez definidas las elecciones. Por otra parte, una noticia relevante, aunque con poco impacto en el mercado, dado que ya se descontaba con alta probabilidad, tuvo relación con el desembolso esperado de los 5.400 millones de dólares por parte del FMI. Básicamente, el organismo confirmó que este monto se bloqueará y, en consecuencia, no llegará en tiempo y forma, hasta tanto no se defina quién ocupará el gobierno desde diciembre y retome las negociaciones con el nuevo equipo. También se conocieron varias adecuaciones y aclaraciones del Banco Central relacionadas al control de cambio, algo que se esperaba. Entre ellas, la relacionada a los pagos de deuda en dólares de las empresas a tenedores del exterior, mientras que se conoció que el gobierno creó un programa de asistencia para la recomposición financiera a las provincias, para intentar salvar los problemas que surgieron ante el reperfilamiento de la deuda de corto plazo. Por último, podemos destacar algunos datos económicos como la balanza comercial de agosto, que volvió a ser superavitaria, algo previsible, y el EMAE de julio, que mostró un crecimiento de 0.6% interanual. No obstante, es un dato que se espera deteriore tras el comportamiento de las variables económicas y financieras luego de las PASO. Si nos vamos hacia lo externo, el balance de la semana también fue en su mayoría negativo para los principales mercados. En Europa y en dólares, las caídas en los principales índices fueron de entre 0.6 y 1.5%, misma tendencia para Asia. A su vez, si miramos Estados Unidos, las bajas fueron desde 0.5 a 2.1%. El S&P 500 cerró la semana en 2.961.7 puntos, no quebrando por ahora un nivel que entendemos clave de corto plazo en la zona de los 2.900-2.950 puntos. Varias fueron las noticias y principalmente con foco en Estados Unidos que impactaron sobre el mercado y su volatilidad. Desde algunos números macro hasta principalmente noticias políticas centralizadas en dos temas. Uno, el relacionado a la guerra comercial con China. Acá, desde el viernes, el flujo de negociaciones entre el 10-11 de octubre. No obstante, la semana cerró el viernes con aparentemente una nueva cuestión a resolverse. Según se apuntó, la Casa Blanca estaría considerando límites a las inversiones estadounidenses en China. Incluso, también podría incluir el retiro de compañías chinas de los mercados bursátiles americanos. Según FactSet, hay más de 140 ADRs chinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y Nasdaq, o bien limitar la inversión en China de los fondos de pensiones americanos. Veremos qué pasa la semana próxima. El segundo tema tiene relación con el anuncio de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de comenzar un proceso de impeachment en contra del presidente Trump. El tema central serían las presiones sobre funcionarios de Ucrania para que produzcan información que dañe al candidato Joe Biden. No obstante, se cree que la probabilidad que realmente esta situación llegue a juicio político es prácticamente inexistente. Si nos vamos por fuera de Estados Unidos, se mantienen algunos ruidos sobre Reino Unido e Italia. A la vez que en lo que respecta a datos, en la zona euro el PMI de manufacturas de septiembre se ubicó en 45.6 puntos, mínimo de casi 7 años, mientras que el de servicios se ubicó en 52 puntos, también bajo las expectativas del mercado. Respecto a las tasas de interés, la referencia a 10 años americana cerró en 1.68% anual, por debajo de los máximos de 1.9% que llegó a testear a mediados de septiembre.
En general, la tasa americana como la europea cerró el viernes por debajo levemente del promedio de 3 meses, a la vez que el dólar, si miramos el dólar index, este cerró en 99.1 puntos arriba, por arriba del nivel de 98.5 de hace una semana atrás. Si lo que miramos, ya para terminar, es la semana que comienza, debemos mencionar como driver relevante los datos a llegar de la agenda económica, principalmente enfocados en Estados Unidos, donde se conocerán números sensibles para el mercado, como el reporte de empleo de septiembre. Por otra parte, está claro que se mantendrá cierta tensión sobre qué tan real o no es la reanudación de las negociaciones comerciales con China y si existen nuevos puntos de desencuentro. En lo local, en cambio, seguiremos sobre el día a día las principales variables económicas, monetarias y financieras, mientras que los precios reaccionarán a cualquier noticia fuerte que pueda venir desde lo político. No descartamos en este escenario que la volatilidad vuelva a subir.